Número 104. Dios juzgará al hombre según sus obras y lo destinará a la vida o al castigo. Y el alma santa, completamente desnuda del cuerpo, verá a Dios, al que ahora no puede ver, porque se lo impide la corrupción de la carne, y esperará el día del juicio con recto deseo de recobrar su amado vestido, es decir, su cuerpo, para poder gozar junto a los ángeles de la contemplación de Dios y alabarlo sin fin. Cuando el hombre obra con rectitud, los elementos siguen también sus caminos rectos. Pero cuando realiza, en cambio, acciones injustas, llama sobre sí los castigos que los elementos le puedan infligir. El cuerpo actúa junto con el alma según la voluntad del propio deseo, y Dios juzga al hombre según sus acciones, destinándolo a la vida o al castigo. Y el alma penetra todo el cuerpo con el pensamiento, la palabra y los suspiros, como el viento cuando sopla en cada rincón de una casa. En el hombre, cuando el cuerpo actúa junto al alma, este cuerpo es pesado, delimitado en el espacio e incapaz de levantarse de tierra. Pero en cambio, cuando el cuerpo se renueve junto al alma viviente, es decir, después del fin de los tiempos, entonces será ligero y capaz de volar como un pájaro con las alas. El alma, por su parte, mientras está en el cuerpo, tiene el sentimiento de Dios, porque viene de Él. Y durante todo el tiempo que desarrolla su función en las criaturas, no puede ver a Dios. Pero después de haber salido fuera de la cárcel del cuerpo, cuando se encuentre en la presencia de Dios, entonces conocerá su naturaleza y cómo estaba unida a Dios mientras vivía en el cuerpo. Y ya que el alma conocerá entonces la gloria y el tamaño de su honor, reclamará su morada, su cuerpo, para que experimente su gloria junto a ella. Por esta razón esperará el último día con deseo ardiente, porque ha sido desvestida del vestido que amaba, es decir, su cuerpo, en el que contemplará el rostro de Dios en la plenitud de la gloria junto a los ángeles, pero solo después de haberlo recobrado. Después de que esto haya ocurrido, de nuevo los ángeles se inflamarán en celebraciones de alabanza, como el primer día se inflamaron por la victoria conseguida en su combate. Después del fin de los tiempos, la balanza de Dios será perfecta, cuando los ángeles alaben los últimos milagros de la obra de Dios, es decir, el hombre, haciendo resonar las cuerdas de la cítara para celebrar con ellas la gloria y la alegría, y no se cansarán ni se debilitarán en esta celebración sin fin. Y como los ángeles sentirán el deseo de mirar para siempre el rostro de Dios, nunca dejarán de admirar la obra de Dios en el hombre. Tal como ya se ha dicho, la forma del hombre hecha de alma y de cuerpo es la obra de Dios que contiene la totalidad de las criaturas, como Juan ha escrito, inspirado por mi espíritu, con estas palabras. Número 105. Comentario al primer capítulo del Evangelio según San Juan, de las palabras: al comienzo fue el Verbo, hasta lleno de gracia y de verdad. En este comentario se trata de la eternidad del Verbo de Dios, del modo en que las criaturas, antes de existir, ellas mismas estuvieron en el pensamiento del Creador sin serle coetáneas, de la creación de los ángeles y la venganza de la cólera de Dios
contra los espíritus traidores, de la decisión de hacer el hombre a imagen de Dios, y cómo resplandece la fuerza del poder y la luz de la sabiduría del Creador en la obra del cuerpo humano, de la encarnación de Dios y las palabras de doctrina y los ejemplos de justicia que dio al mundo, y además de la redención del hombre caído y la felicidad que lo espera después de esta vida. Al comienzo fue el Verbo. Esto se interpreta así: yo, que no tengo principio, de quien todos los principios proceden, yo que estoy en lo antiguo de los días, digo, yo soy por mí mismo, soy día que no tuvo origen en el sol, sino que ha encendido el sol. Yo soy razón, no la que viene de la palabra de otro, sino aquella por la que toda la racionalidad vive y respira. Para contemplar mi rostro he hecho los espejos en que observo todos los milagros imperecederos de mi eternidad, y he dispuesto estos espejos para que concuerden entre ellos en las celebraciones de alabanza, porque tengo la voz del trueno, con la que animo a todo el mundo con las voces vivientes de todas las criaturas. Estas son las obras realizadas por mí desde el comienzo de los tiempos, porque mi Verbo, que siempre estuvo en mí y está en mí, sin principio, ordenó que apareciera un gran resplandor, y junto a él innumerables chispas, que son los ángeles. Por ellos, en cuanto se dieron cuenta de su misma luz, se olvidaron de mí y quisieron ser como yo soy. Por eso, en un estruendo de trueno, la venganza de mi cólera contra la soberbia con que se habían enfrentado a mí, los precipitó en el abismo, porque Dios es único y ningún otro puede serlo. Entonces, dentro de mí planeé una obra pequeña, que es el hombre, y la hice a mi imagen y semejanza, para que actuara de acuerdo conmigo, ya que mi hijo, en cuanto hombre, tendría que revestirse con el vestido de la carne. He creado al hombre racional con mi misma racionalidad y he impreso en él la señal de mi poder. Y así, la racionalidad del hombre se expresa en su habilidad para comprender todas las cosas, nombrándolas y numerándolas. Efectivamente, el hombre no discierne las cosas más que por los nombres, y no conoce su multiplicidad más que por el número. Yo también soy el ángel de la fuerza, ya que me anuncio a través de las filas angélicas con milagros, y me manifiesto a todas las criaturas en la fe, por lo cual me reconocen como creador, y sin embargo ninguna criatura puede proclamarme en toda mi plenitud. En realidad, el hombre es el vestido en el que mi Hijo manifiesta, revestido con el manto de su real potencia, ser vida de la vida y el Dios de toda criatura. Nadie fuera de Dios puede contar las filas de los ángeles que están al servicio de su real potencia. Nadie puede indicar con precisión cuántos son los que individualmente le profesan Dios de todas las criaturas. Y ninguna lengua es capaz de explicar cuántos son los que particularmente le proclaman vida de toda vida. Por eso son dichosos los que viven con Él. Dios ha representado todas sus obras en la forma del hombre, como se ha dicho, y como resumen queremos enseñar algunos ejemplos. En la forma redonda del cerebro del hombre enseña su dominio, porque el cerebro sustenta y gobierna todo el cuerpo, y en el pelo indica la potencia, que es un ornamento suyo
como el pelo adorna la cabeza. En las cejas de los ojos enseña su fuerza, porque las cejas son la protección de los ojos, destinados a alejar cuanto les pueda dañar y a enseñar la belleza del rostro. Y son como las alas de los vientos, cuyas plumas las levantan y sostienen, como un pájaro que con sus alas se levanta en vuelo y se posa. Porque el viento sopla tomando fuerza de la fuerza de Dios, y los soplos del viento son sus alas. En los ojos del hombre, Dios enseña su ciencia, gracias a la que prevé y conoce con antelación todas las cosas. Los ojos reflejan en sí la multiplicidad de las cosas, porque son brillantes y acuosos, como la sombra de las otras criaturas se refleja en el agua. En efecto, el hombre conoce y discierne todas las cosas con el órgano de la vista, y si no las hubiera visto, estarían muertas, por así decirlo. En el oído, Dios le abre todos los sonidos de alabanza en los cultos misterios de las filas angélicas, por los cuales recibe perpetuo loor. Sería absurdo que Dios no fuera conocido por otros más que por sí. Puesto que los hombres se conocen el uno al otro con el oído, el hombre entiende dentro de sí todas las cosas. Estaría como vacío si le faltara el oído. En la nariz, Dios enseña la sabiduría, por medio de la completa habilidad para ordenar los olores, de forma que el hombre reconoce por el olor lo que la sabiduría dispone. El olfato se expande en todas las direcciones, atrayendo las cosas para saber qué son y las cualidades que tienen. En la boca del hombre, por fin, Dios muestra su verbo, por el que ha creado todas las cosas. Lo mismo que en la boca se profieren todas las palabras con el sonido de la razón. Con el sonido de la voz, el hombre expresa la multiplicidad de las cosas, como hizo el Verbo de Dios, creándolas en el abrazo de la caridad, de modo que no faltase a su obra nada de lo que es necesario. Y como las mejillas y el mentón están alrededor de la boca, así el Verbo, cuando resonó, tuvo en sí el principio de todas las criaturas, y en aquel momento todas las cosas fueron creadas. Pues al principio fue el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esto se interpreta así: en el principio en que todo principio era, cuando la voluntad de Dios, que estaba desde siempre en él, aunque no se hubiera manifestado, se manifestó para dar a luz a la creación. Fue el Verbo, principio que no tiene fin. Y el Verbo estaba con Dios, como la palabra está en la razón, porque la razón tiene en sí la palabra, y en la razón está la palabra, y no hay entre ellas ninguna distinción. En efecto, el Verbo es sin principio, antes del principio de las criaturas y en el mismo principio. Y el Verbo fue Él mismo antes del principio, y en el principio de las criaturas estaba cerca de Dios, absolutamente indistinguible de Dios. Porque Dios quiso en su Verbo que su Verbo creara todas las cosas, como predispuso antes de los siglos. ¿Y por qué se dice Verbo? Porque con un golpe de voz ha dado vida a las criaturas y las ha llamado así. En efecto, lo que Dios ha prescrito en el Verbo lo ha mandado con el sonido de la voz, y lo que el Verbo ha mandado, Dios lo ha prescrito en el Verbo. Y por eso Dios fue Verbo,
El Verbo estaba en Dios y Dios le dictó secretamente toda su voluntad. Y el Verbo resonó y produjo todas las criaturas, pues Dios y el Verbo son una sola cosa. Cuando el Verbo de Dios resonó, llamó así a todas las criaturas que fueron preordenadas y dispuestas por Dios antes de todos los tiempos. Y su voz suscitó a la vida a todas las criaturas. Y así quiso que también se marcase en el hombre, en cuyo corazón el Verbo dicta secretamente, antes de decirlo al exterior, lo que al emitirlo todavía estaba cerca de él. Y así lo que el Verbo dice está en el Verbo. Cuando resuena el Verbo de Dios, el Verbo aparece en toda criatura, y su sonido es vida en toda criatura. Por esta razón, la racionalidad del hombre cumple las obras a partir de la palabra, y el sonido de la palabra presenta sus obras con la música, la voz y el canto, ya que gracias a la fineza de su arte hace repicar entre las criaturas cítaras y tímpanos, porque el hombre es de naturaleza racional a causa del alma viviente, como Dios ha querido. El alma atrae así a la carne con su calor. En ella aparece la primera figura trazada por el dedo de Dios, la forma de Adán, que el alma invade vivificándola, llenándola de su plenitud y haciéndola crecer. La carne, si no tiene alma racional, no se mueve. No se mueve. Es el alma quien mueve la carne y la hace vivir, pues la carne se adhiere al alma racional, como las criaturas se adhieren al Verbo. Por esta razón, el hombre ha sido creado por voluntad del Padre, pero del mismo modo que el hombre no sería tal sin las conexiones de las venas. Tampoco podría vivir sin el resto de las criaturas, porque, en cuanto mortal, no puede infundir vida a sus obras, ya que su vida tiene como principio a Dios, mientras Dios infunde vida a su obra, porque es vida que no tiene principio. Al principio, el Verbo estaba con Dios. Es aquel principio del que habla mi siervo Moisés, inspirado por mí, cuando afirma: al comienzo, Dios creó el cielo y la tierra, porque el Verbo que pronunció la orden, como está escrito en el mismo texto, dijo: sea la luz, y hubo luz. Fue en el principio, en el momento en que todas las criaturas tuvieron comienzo cerca de Dios, es decir, en la unidad de la misma divinidad, ya que el Verbo que está cerca de Dios es igual a Él en la divinidad. Y eso significa que el Verbo que está en Dios es inseparable de Dios y con Él consubstancial. Así, todo ha sido hecho a través de Él, ya que todas las criaturas han sido hechas como el Padre ha querido por el Verbo de Dios, y no hay fuera de Él otro creador, sino solo Dios, pues todo lo que hay de útil, cualquier cosa dotada de forma y de vida, fue hecha por medio de Él. El Verbo muestra en los brazos del hombre y en sus articulaciones la solidez del firmamento, con las constelaciones que lo sustentan y lo gobiernan. Como los brazos con sus articulaciones hacen evidente la capacidad de obrar que pertenece a todo el cuerpo. La derecha es parecida al mediodía y la izquierda al norte. El mediodía y el norte sustentan el firmamento para que no se derrame más allá del límite preestablecido.
según está escrito: en todas estas cosas, entre nosotros y vosotros, se interpone un gran abismo, para que las tinieblas no extingan la luz, y la luz no elimine a las tinieblas. Sin él nada se ha hecho, ya que sin el Verbo de Dios ninguna criatura ha sido hecha, y por medio del Verbo ha sido hecha toda criatura visible e invisible, que tiene el ser de espíritu viviente o de fecunda energía o de virtud. Y sin él nada ha sido hecho, excepto el mal, que es obra del diablo, y que por tanto ha sido alejado de la mirada de Dios, hasta los límites de la nada, porque hay solamente un Dios y no puede haber otro. El hombre racional ha recibido de Dios el poder de actuar. Cometió el pecado que lo conduce a la nada porque no ha sido creado por Dios. En la nada, Dios ha puesto tinieblas indestructibles, porque alejándose de él, rechazó la luz. En el Verbo estaba la vida, ya que todas las cosas creadas se manifestaron en la mente del Creador, porque estuvieron primero en su presencia, pero no son coeternas con él, sino que por él fueron preconocidas, previstas y preordenadas. Dios es la única vida que no tuvo el principio que todas las demás vidas tienen. Por esta razón, todo lo que ha sido hecho por él es vida, porque fue preconocido por él o vivió en Dios. Así que Dios no empezó nunca a tener recuerdo de ello, porque no lo olvidó nunca, puesto que estuvo en su presencia cuando todavía no había tomado la forma que tomaría en el tiempo. Como no es posible que Dios no exista, solo de él proceden las obras de las criaturas que estaban preconocidas y preordenadas en su sabiduría. Y lo que hizo Dios en la creación tuvo vida sin muerte, porque fue creado de modo que a la criatura, hecha por Dios, no le faltara nada para crecer y alcanzar la perfección de su naturaleza. Así, todo lo que el hombre obra por sí es vida para él, porque sustenta su vida, y gracias a sus obras subsiste hasta el final. Y ya que Dios es vida plena, sin principio ni fin, por eso su obra, el hombre, tiene vida dentro de sí mismo, y por tanto no será despreciado en ningún modo. Dios ha querido indicar en el pecho la sede de la vida. En él el hombre reúne todas las cosas buenas y malas, con el deseo, el propósito y la voluntad de levantarse en sus pensamientos. Entonces, considerando lo que le gusta y lo que detesta, conserva con alegría lo que le gusta, para que sirva de beneficio a su vida. Lo que le detesta, para que no perjudique su vida, lo rechaza lejos de sí con desdén. Así, todo lo que Dios ha hecho en sí es vida, porque lo que proviene de Dios es vital en su naturaleza. Por esta razón, así como el Verbo del Padre les ha dado a los hombres la vida de la carne cuando los ha creado, también les ha revestido con su túnica cuando les ha enseñado la vida espiritual, para que alcanzaran las filas de los consagrados, avanzando por una vida diferente a la de la carne. Y por tanto tiene en sus manos uno y otro pueblo, ya que el Hijo de Dios es Dios y hombre. Abraza con amor el pueblo dedicado a lo espiritual, porque es hijo de Dios. Y como es hijo de hombre, sujeta el pueblo que vive en el mundo,
según la justicia, aquel por el que ha sido dicho, creced y multiplicaros. Y la vida fue la luz de los hombres, porque la vida que había dado vida a las criaturas, y que es la vida de la vida humana que vive por ella, les dio a los hombres, con la razón y el conocimiento, luz con que pudieran ver a Dios, con los ojos de la fe, inundados de luz, como la luz del día ilumina al mundo, y lo reconoce como creador. El hombre comprende con las alas de la ciencia, gracias a la visión del cielo que produce el sol y la luna, que el día designa la ciencia buena y la noche la mala, como el sol señala el día y la luna la noche, y como el hombre, junto con las criaturas, sin estas dos luces, estaría como ciego en las funciones de la vida. Y como su cuerpo no podría vivir sin el espíritu, así sin las alas de la ciencia, el hombre no sabría qué es. Por eso, la luz resplandece en las tinieblas, como la luz del día resplandece en la noche por la luna, para que el hombre en las obras buenas reconozca las malas, que están separadas por la luz, porque la ciencia buena, sustentada por la razón, reprocha a la ciencia mala y la expulsa de sí. Y las tinieblas no lo comprendieron, como la noche no puede oscurecer el día, porque el mal no quiere ni conocer ni comprende lo que es el bien, pero lo rehúye. Estas cosas Dios las enseña al corazón del hombre, que es vida y fundamento de todo el cuerpo, y todo lo sustenta, porque en el corazón el pensamiento encuentra su orden y se nutre la voluntad. Por esta razón, la voluntad es como luz para los hombres. Como la luz penetra todas las cosas, así también la voluntad está ampliamente presente en lo que desea. Sin embargo, a menudo, el hombre, al considerar su propio deseo como si fuera luz, camina en las tinieblas de las obras malvadas que quiere realizar. Pero las tinieblas no comprenden la voluntad y por ello no pueden quitar la ciencia del bien, para que no conozca el bien, aunque no lo practique. Vino un hombre enviado por Dios, que no conoció el placer de la tierra porque fue mandado por el Supremo Creador y no por el hombre. En efecto, el calor del Verbo de Dios volvió fecunda la carne estéril de sus padres, así que también su carne, en la mayor parte de sus obras, fue como extraña a las costumbres de cuantos nacen en el pecado. Los que lo engendraron después de haber sido tocados por la gracia de Dios. Y por tanto vino al mundo por gracia de Dios, enviado para dar testimonio del Hijo de Dios. Por tanto, el ángel le dio el nombre de Juan. Su nombre es Juan, porque las obras que hacía concordaban con su nombre, puesto que la gracia de Dios lo sustentó antes de su vida y durante ella. La gracia del Verbo, que es Dios, mandó a Juan sin recurrir a las que invaden los hechos de los hombres que nacen en el pecado. Y por esta razón tuvo aquella estabilidad conforme a la rectitud que es propia de los seres espirituales, que no están condicionados por las inquietas costumbres de los hombres ni desean pecar. Y Dios, en su ser admirable, muestra en el vientre del hombre los milagros que obró dentro de Juan. Este último capítulo
del último número de la primera parte se finalizará en los próximos videos. Gracias por escuchar.